Hechos y conexiones. Corncamon Teach. No va a haber show de ella, Mon, insistía Loren mientras se sentaba en la silla frente al escritorio de mi oficina y ponía sus botas sobre mi mesa. ¿Quieres dejar de ser una aprovechada y quitar las botas sucias de encima de mi mesa? Empujo sus pies, que caen sobre la alfombra con un sonido hueco. Como no se lo esperaba, casi se va hacia adelante. Caray, qué humor del demonio. Se recompone en la silla. ¿Todo esto porque la buenota de los rojos se quedó babeando por la ex en el escenario? Le lanzo un pequeño vaso de vidrio en su dirección, pero lo hago despacio, solo por el efecto del gesto. Ella lo atrapa en el aire y se ríe. La cuestión es que no viste cómo bailaba. Apuesto a que solo armó ese numerito para llamar la atención de Samanún. Qué bueno que no vi. Estaba haciendo cosas mucho mejores, por si quieres saber. Eso lo sé muy bien. Me quedé ahí sola, teniendo que ver a esa rubia bailando demasiado cerca de Samanún. Y a Samanún gustándole. ¿Quieres parar?, pregunto molesta, y ella se ríe. Solo te estoy fastidiando. Ni siquiera estuve ahí para verlo. Solo te estoy molestando por tu propio relato y por la forma en que te pones celosita con Ebri. Pongo los ojos en blanco y doy un trago a mi whisky. Hablando de eso, ¿cómo van las cosas con Camila? ¿No había quedado en salir del burdel? La expresión de la mujer de ojos verdes frente a mí se apaga un poco y desvía la mirada hacia la ventana. Afuera, el sol estaba en lo más alto. Eso dijo, pero cada vez que toco el tema, cambia el enfoque. Da un trago a su whisky, pero yo me mantengo en silencio, esperando a que sus pensamientos se calmen. Parecían volar en su cabeza, ya que cargaba una mirada perdida hacia el exterior de la ventana de madera. Es difícil ganar la misma cantidad de dinero que ella gana en esa vida, dice y me mira. ¿Estás convencida de que eso es real o solo repites eso para tratar de convencerte? Da otro largo trago al whisky, terminando el líquido dentro del vaso. ¿No es eso? Dímelo, ¿de verdad crees que tienes algún futuro con ella? Porque hace más de un año que estás enamorada de ella. Ya te le declaraste, le prometiste oro y ni así dejó esa vida. Estoy respetando su tiempo, dice un poco molesta. ¿Ella te pidió ese tiempo? No, pero yo sé que... Loren, lo que no falta en esta isla son mujeres para que conozcas. Camila sigue en el burdel porque esa ha sido su decisión, no por falta de oportunidades. Ya le propusimos otras salidas, incluso que tú la apoyaras para que no tuviera que seguir trabajando ahí, pero no quiso aceptarlo. Te lo digo porque me preocupas, amiga. Lo sé, Mon, pero es difícil, puedo tenerla todas las noches. ¿Por qué no la tendría? Porque también quieres tenerla durante el día. Suelto la frase al aire y parece pensar en mis palabras. Su semblante adopta rasgos de tristeza. Sé que tienes razón, pero soy demasiado cobarde para tomar esa decisión. Hoy no vamos al burdel, vamos a otro lugar. Sugiero, y ella me mira con los ojos entrecerrados, con desconfianza. Estás tratando de huir del espectáculo de la ex de tu ex, ¿verdad? ¿Quién dijo que Samanún es mi ex? Hasta donde yo sé, ella terminó contigo. Para ayudarme con el asunto de los negros. Sí, pero terminó. Mantengo la expresión neutra, pero esa mujer desconfiaba de mi cara impasible y comenzó a analizar cada mínimo gesto que cruzaba mi rostro. ¿Qué pasa?, pregunto. ¿Estás viendo a Samanún a escondidas, Corncamon?, pregunta irritada. No lo estoy. Sabes que ti y yo estamos trabajando duro para mejorar tu imagen ante la tripulación. No serías lo bastante irresponsable como para hacernos esto a nuestras espaldas, ¿verdad? Ahí sí había pegado duro. Bueno, cuando lo pones así... vete al diablo, Corncamon. ¿Estás jugando? Estaba realmente muy irritada. Tranquila, nadie nos vio. Solo fue un desliz. Samanún también es increíble. La vi saliendo del burdel hoy por la mañana. Y aquel día en que desapareciste al mismo tiempo que ella se fue... También estuviste con ella, ¿verdad? Maldición. Sí, respondo monosilábica. Se levanta de la silla y empieza a caminar nerviosamente. Se pasa la mano por el cabello y va hacia la mesa de bebidas para servirse más whisky. Loren, tranquila, nadie nos vio. Intento manejar la situación.
Así es como empieza esta payasada de ustedes. La última vez fue exactamente igual. Si yo lo vi, cualquiera también podría haberlo visto. Cálmate, chica. No estamos juntas. Fue cosa del momento. Siempre es cosa del momento, Corncamon. Ti y yo siempre bromeamos con que el día que te cases se te habrá ocurrido en la mañana y te casarás en la noche, de tan impulsiva que eres. Pongo los ojos en blanco. Deja de exagerar y relájate con eso. En el momento en que termino la frase, Ti toca la puerta y luego pide permiso para entrar. Loren y yo paramos la conversación de inmediato, porque teníamos mucho interés en saber cómo quedó el documento oficial del nuevo acuerdo entre los negros y los rojos. ¿Y entonces? Pregunto con un poco de preocupación, ya que parecía estar algo extraña. ¿Qué? Pregunta, y Loren y yo fruncimos el ceño y nos miramos. ¿Cómo que qué? ¿Cómo fue la reunión con Samanún? Pregunta Loren. Ah, sí, no terminamos el documento. Capitana, ¿puedo ausentarme de la reunión de los negros hoy? Pregunta desviando ese asunto de una manera muy extraña. Parecía tener la cabeza en otro lugar. Ni empieces con eso de capitana, Ti. Quiero saber las noticias, vamos, suéltalo, dice Loren. Ella mira a Loren y luego me mira a mí. Yo levanto la ceja, dando la razón a lo que dijo Loren, y cruzo los brazos esperando a que continuara. Es solo que todavía no terminamos lo que teníamos que terminar, así que necesitamos otra reunión, explica Ti. Sí, pero ¿no tienes nada nuevo que contarnos? Pregunto. Creo que tiene más sentido tratar eso cuando ya esté listo, dice de manera formal, y yo desisto de esa conversación de forma momentánea. Está bien, pero ¿cuál es el motivo por el que necesitas ausentarte de la reunión de hoy? Volveré a reunirme con Samanún, responde con aparente tranquilidad. Uy, Mon, creo que a Ti también le gustó la compañía de la buenota de los rojos, dice Loren, y en ese mismo instante, Ti pone cara de asustada y enseguida de irritada. Ni se te ocurra empezar una historia de esas, Loren. Yo nunca le faltaría al respeto a Mon. Se defiende Ti con preocupación y yo le doy un golpe en la cabeza a Loren. ¡Ay! Eres muy inconsciente, ¿verdad? Digo, y ella me mira con cara de dolor, sobándose la parte adolorida. Solo estaba bromeando, dice. Ciertos tipos de bromas no son bienvenidas, Loren, dice Ti con seriedad. Mon sabe que lo tuyo es con Yuki, dice Loren, y Ti se levanta todavía más irritada. Loren se aleja y corre detrás del escritorio, con una sonrisa en el rostro. Me dan ganas de reír, pero me contengo para no echarle más leña al fuego que Loren intentaba encender. Loren, sabes que a Ti no le gusta que hagan esas insinuaciones. Intento intervenir como una madre que les pide a sus hijos que dejen de pelear entre sí. No conoces la palabra respeto, ¿verdad? Vuelve a decir Ti. Su semblante era aterrador. Está bien, me pasé, dice Loren, levantando las manos en señal de rendición. Ti la encara durante unos segundos más y se recompone, mirándome a mí y olvidándose de Loren y sus tonterías. Capitana, ¿sobre la reunión? Sí, Ti, estás dispensada de la reunión. Ella asiente con la cabeza, le da una última mirada demoledora a Loren y luego se retira de la sala. Tú también, Loren. Sabes que a ella no le gusta que hablen sobre ella y Yuki. ¿Es culpa mía que esté enamorada de esa chica? Le doy otro golpe en la cabeza. Tú sabes que está enamorada de Yuki desde siempre, pero que se niega a involucrarse por la diferencia de edad. Lo sé. No saques ese tema otra vez, la puedes herir. Loren mira al suelo pensando en lo que había hecho. Lo sé, me pasé, no debería... Sí, no deberías, pero está bien, después hablas con ella. Ahora vamos, que todavía pienso comer algo antes de ir al Concorde. Confieso que estoy un poco nerviosa por esa reunión. Comenta, mientras yo tomaba mi chaqueta y salíamos de la oficina. No lo estés, tengo el presentimiento de que van a aceptar muy bien la nueva alianza con los rojos, porque es por un bien mayor. Ese hombre es una amenaza para todos nosotros. Tienes razón, pero ¿y si tenemos problemas? No los vamos a tener. Tú solo trabajas con la fe, ¿verdad? Dice, y luego se ríe. Relájate, sabes que al final funciona.
Empiezo a caminar hacia mi caballo y ella me sigue, tirando de mi brazo con semblante serio. Sé que extrañas a Sam, pero aguanta un poco más. Vamos a resolver esto. Por favor. Pone carita de cachorro suplicante y yo respiro hondo. Entonces más tarde vamos a otro lugar, ¿ok? Ella asiente con la cabeza, mientras monto mi caballo y ella sube al suyo. Samanun Ebri. Señora, Tim hace una reverencia educada en cuanto entro en su choza. Hoy tengo poco tiempo, en breve tengo una reunión, así que seamos rápidos y directos. ¿Qué descubriste? Desde que Tim me había dado la noticia impactante esta mañana, no había hecho otra cosa más que pensar en eso. Aunque ella tuviera distintas fuentes sobre esa información, yo necesitaba continuar con mi investigación paralela, ya que dentro de la tripulación, Kirk era la persona más importante para mí después de mi hermana y llevaba mucho tiempo sirviendo a los Rojos. Primero, necesitaba averiguar si eso, de hecho, era verdad. Y en segundo lugar, entender sus motivos. No iba a actuar movida por la rabia que pesaba en mi pecho porque él, supuestamente, ayudó a un inglés a matar a Mon. Necesitaba ser racional. Tim me había dejado un recado por medio de uno de sus mensajeros diciéndome que lo encontrara lo más rápido posible en su casa, y así lo hice. Tengo noticias no muy buenas, capitana. Empieza su discurso haciendo lo que yo le había pedido que no hiciera, que era dar rodeos. Pero si él tenía la misma información que Tim me había dado, era un asunto muy difícil para él, ya que Kirk lo había rescatado y le había dado una vida lejos del orfanato. Puedes hablar, Tim. Veo su garganta subir y bajar, tragando saliva. Es medio complicado. Parecía perdido en sus pensamientos, con los ojos inquietos recorriendo el lugar. Tim. Llamo su atención, sacándolo de sus pensamientos. Se lleva la mano a la nuca, como si estuviera avergonzado. Perdón, capitana, no quiero ser imprudente. Habla de una vez, pido. Jim. Frunzo el ceño, extrañada por el nombre que había mencionado. ¿Qué pasa con ella? Ella ha sido la responsable de ayudar al general inglés a entrar a la isla. ¿Eh? ¿Estás seguro? Todavía parecía nervioso, como si guardara alguna información más. Tim, soy tu capitana y estamos tratando un asunto serio. Sé que tienes la mejor intención, pero espero que entiendas que retener información crucial puede considerarse traición a tu tripulación. El señor Kirk. De piel bronceada, en ese momento la tenía pálida como una hoja de papel. Tim, necesito que desarrolles la idea. Respira hondo, volviendo a llevarse la mano a la nuca, sin dejar de caminar de un lado a otro ni un solo segundo. Jim y el señor Kirk, ambos están involucrados para facilitar la entrada del general a la isla. Quien tragaba saliva en ese momento era yo. Mi boca no tenía una sola gota de saliva por la adrenalina que me recorría el cuerpo entero. Necesito que desarrolles más. Es una acusación muy seria. No puedo simplemente escuchar eso y tomarlo como una información real. Él es muy importante en los Rojos. Y Jim. Bueno, digamos que ella me trata como a una hija. Lo sé, capitana. No piense que esto es fácil para mí. Le debo la vida al señor Kirk y sé cuál es la sentencia para quien se une con europeos. Sus ojos se llenan de lágrimas. Siento mi corazón latiendo en el oído por el nerviosismo que se apoderaba de mi cuerpo. Respiro hondo, intentando controlar mi respiración. Déjame eso a mí, solo dame la información. Fue bastante difícil confirmar esa información. El señor Kirk parece que dejó rastros más fáciles, pero Jim no. Mi suerte fue que ella fue descuidada por pánico. La nueva alianza entre los negros y los rojos está corriendo por toda la isla. Le llegó a ella y tuvo que actuar sin pensar. ¿Qué significa eso? Tenía los ojos tan atentos que ni parpadeaba. Fue a encontrarse con él a escondidas. Suelta la bomba de una sola vez. Tim, ¿estás seguro de esta información? Me gustaría no estarlo, capitana, pero la realidad es que solo le traje esto después de estar seguro de todo. Confieso que pensé varias veces en no revelar esto. Me duele mucho saber que estoy entregando al señor Kirk en bandeja de plata, pero soy leal a mi tripulación.
puede que no forme parte de los mares, pero soy rojo de alma. Sonrío sin mostrar los dientes, con orgullo por lo que decía, pero también sintiendo una tristeza y una decepción profundas. Me dolía mucho saber que todo eso había sido arreglado bajo mis narices, por las personas en quienes más confiaba. Era una traición inmensa. Además, yo sabía cuál sería el destino de ellos cuando todo esto saliera a la luz. Me enorgulleces hablando así, Tim, y también te agradezco por haberme contado esto, aunque de tu parte hubiera un conflicto de interés enorme. Que sepas que hoy ganaste muchos puntos conmigo. Él asiente agradecido, pero no dice nada. Necesito irme ahora. Tengo muchas cosas que tratar. Nassau va a ponerse de cabeza ahora. Nuevamente asiente con la cabeza y entonces salgo por la maleza en dirección al lugar donde había dejado mi yegua. La situación es mucho peor de lo que imaginábamos, T. Digo en cuanto entro en una de las salas del puerto de Nassau. ¿Qué fue lo que averiguaste? El asunto es mucho más profundo y estoy pensando que cuanto más escarbemos, más cosas vamos a encontrar. ¿Qué reveló tu informante? No solo Kirk está involucrado en esto, también Jim. Ella abre los ojos con asombro, pero enseguida su expresión cambia y se concentra en el razonamiento que corría por su cabeza. ¿Qué sentido tiene eso?, pregunta. Tengo una teoría, pero para que todas las piezas encajen, necesito, por fin, contar la información que tengo hasta ahora. Bien, para eso estamos aquí. Pero, antes que nada, tienes que creer en mí, T. Yo no haría nada por detrás. Tuve más de una oportunidad de unirme con quien no debía para acabar con los negros, y no lo hice. Ok, dice con sencillez, pero tampoco podía revelar esta información antes. Descubrí que mi padre se unió al general para acabar con los negros. Obviamente, el plan no funcionó. De lo contrario, el padre de Mon habría sido asesinado años atrás. Pero también supe que el señor Edward Teach descubrió eso. Entonces, ese fue el crimen que cometió tu padre y que Mon escuchó cuando fue a hablar contigo. ¿Sí? Pero, ¿cómo no pagó por eso? Sí, yo me pregunto lo mismo, T. No lo sé, algo no cuadra. Ese es el hueco que tengo en mi historia y no logro entender cómo salieron de eso para llegar al acuerdo de paz. Edward Teach tenía todo lo que necesitaba para extinguir a mi familia de Nassau. Ella se levanta de la silla y comienza a caminar por la sala, con los dedos entrelazados frente a ella. Bien, tenemos ese hueco en la historia, pero ¿cuál es tu teoría sobre la entrada y salida de Charles Walker? Creo que Jim no entró en esto sola. ¿Cómo así? No creo que haya sido iniciativa de ella unirse con él, y tampoco creo que él la haya buscado. ¿Estás diciendo que...? Sí, creo que mi padre se unió con Charles Walker y llamó a Jim para que participara en el plan. Siempre fueron muy cercanos. Podemos llegar al fondo de esta historia. Edward Teach no está vivo, pero él sí. Necesitas ir tras esa información, Sam. Me puse todavía más nerviosa, si es que eso era posible. No era como si no hubiera pensado en esa posibilidad varias veces. La verdad es que tenía miedo. Temía descubrir más cosas podridas de mi padre y decepcionarme aún más de él. El ambiente en mi casa ya estaba pésimo. Casi no hablaba con él y mi hermana ni siquiera lo miraba a la cara. Mi madre estaba en medio de todo aquello, sufriendo por ver a su familia romperse en dos sin poder hacer nada. Mi padre era el culpable de todo, pero todos nosotros sufríamos por igual. Sé que es difícil. Había notado lo ansiosa que estaba. Pero haré lo que tenga que hacerse. Si esto está pasando, fue por decisiones que él mismo tomó. Si soy capitana del Fancy, tendré que asumir este problema. Hay otra opción, dice, dejándolo en el aire. ¿Cuál? Angélica Teach. Ella es mucho más accesible y tal vez podamos... Excelente idea, eres una genia. Me entusiasmo más de lo que debería, pero ella sonríe. ¿Cómo crees que deberíamos hacerlo? Yo hablaré con ella. Creo que tuvimos una buena conexión en el hospital y ya hablamos de esto. Tal vez se sienta cómoda contándomelo. Confío en ti, si crees que es mejor así. Gracias, T. Confieso que nunca pensé que sería posible revelar esta información a los negros en un escenario de confianza mutua. Mérito tuyo y de Mon. Por más problemática que sea la cercanía entre ustedes dos,
La realidad es que ese vínculo entre ambas trajo beneficios para toda Nassau. Dice y sonríe. Creo que podemos llamarlo solo acercamiento, como dijiste. No tenemos una relación, sobre todo ahora. Empieza a recoger sus cosas, los documentos, y por último, se quita los lentes de lectura observándome. Sé que ustedes nunca dejaron de verse, Sam. ¿Cómo dices? Me pongo nerviosa. Sé que se encontraron. Estaba escrito en tu cara esta mañana que llegaste tarde a la reunión porque estabas con ella. Conozco a Mon mejor que a mí misma. Sabía desde el principio que no iba a comprar ese plan, por más que la iniciativa hubiera salido de ti. Confieso que me irrité un poco cuando llegaste oliendo a alcohol más temprano, habiendo claramente dormido en el burdel, pero después lo pensé. Por más que tengas un poco más de juicio que ella, no tardarías en ceder. Sé que ella es muy persuasiva cuando quiere. ¿Y por qué estuviste de acuerdo con ese plan? Pensé que aguantarías más tiempo. Sin embargo, aunque tu fuerza de voluntad sea bastante frágil, sigo creyendo que es la única forma de lograr que Mon sea, al menos, un poco más discreta. Si tiene que esconderse incluso de mí y de Loren, tendrá que esforzarse mucho más. ¿Eres lista?, digo, sonriendo, y ella esboza una pequeña sonrisa de lado y se levanta para salir. Oye, espera, todavía tenemos que terminar el documento con los términos. Ya es final de la tarde, ¿no vas al burdel? Miro el día allá afuera. El sol ya empezaba a suavizar el calor y su luminosidad ya disminuía. A lo lejos, veo que la cubierta del Concorde estaba repleta de gente y, en la parte más alta, estaban Loren y, a su lado, Mon. ¿No sabías que hoy tendríamos reunión?, pregunta, cortando mis pensamientos, y cuando me doy cuenta, ya estaba a mi lado, mirando el mismo punto que yo. No lo imaginé, porque tú estás aquí. Pedí dispensa. ¿Entonces quieres continuar?, pregunta y yo asiento, apartando mi atención del Concorde. Sí, creo que debemos. Entonces empecemos. Abre un pergamino sobre la mesa, tomando un tintero y una pluma para empezar a escribir. Corncamon Teach. Todavía no puedo creer que terminamos parando aquí hoy, comento con Loren, mientras ella se echaba el 5º vaso de whisky seguido. Estaba aguantándose como podía para no pasar la noche con Camila. No se podía, la taberna es pésima, solo hay tipos desagradables y borrachos, Corncamon. No puedo dormir con Camila, pero tampoco me aprecio tan poco como para pasar la noche en ese lugar. Está bien, tienes razón, estaba decadente. Respondo, mientras miraba alrededor buscando a... Ella todavía está en reunión con ti. Loren interrumpe mi razonamiento y yo la miro sorprendida. ¿Todavía están haciendo el documento? 2 nerds. Digo un poco alto por todo el whisky que había bebido acompañando a Loren, lo cual era una media verdad, porque en realidad yo también estaba muriéndome de miedo de tener que encarar otro show de Margot esa noche y no irme a su cuello. No mentiste, pero la cuestión ni siquiera es esa. No podían dejarlo para otro día, tenemos prisa. Lo sé, comentó con Loren mientras observaba por encima de sus hombros a Hayley acercándose. Buenas noches, chicas. ¿La noche empezó temprano hoy?, preguntó por el estado de ebriedad en el que nos encontrábamos. Intentamos ir a la taberna, comento, y ella pone cara de asco. Sí, precisamente por eso no aguantamos y tuvimos que venir para acá, explica Loren. ¿Y por qué tuvieron esa idea genial de ir a la taberna? Estamos buscando nuevos aires, respondo sin querer explicar muchos detalles. Ella me mira de arriba abajo, siempre con esa expresión hambrienta. ¿Por qué? ¿Te cansaste de lo que hay aquí?, pregunta acercándose a mí y rodeando mi cuello con sus brazos. ¿Aquí hay algo? Ni idea. Pasa los dedos por mi cabello, acercando su rostro a centímetros del mío, y entonces me habla al oído. Creo que sabes que siempre seré tuya, cuando quieras. Susurra en mi oído, y luego me da un beso en el cuello. Aparto su cuerpo del mío con delicadeza y ella hace un gesto de molestia. No eres de nadie, Hayley. En el momento en que chasquees los dedos, soy tuya, lo sabes. Loren pone los ojos en blanco y bebía whisky a cada coma que ella decía o a cada caricia que esa mujer me soltaba.
El problema es que ella quiere a otra, amor mío, dice Lauren, ya ebria y sin filtros. Hailey levanta una ceja, pero opta por ignorarla. Tu amiguita ya está bastante borracha, comenta irritada, y yo miro a Lauren, que apenas se sostenía sobre el banco de la barra. Solo se está divirtiendo e intentando evitar subir con quien no debe. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a hacer eso? No entendí. ¿Cuándo vas a dejar por fin de dormir con quien no debes y volver conmigo? Vuelve a poner las manos sobre mi cuerpo y me acaricia la cintura. Vamos, Mon, sé que me extrañas. Hailey, no quiero llevar a nadie a ningún rincón. Solo estoy aquí con mi amiga y no voy a dejarla sola. Intento dar una excusa, apartando lo que parecía un pulpo atacando mi cuerpo. Ella pone una cara molesta y entonces por fin se aparta, aunque no del todo. ¿No vas a dormir con nadie hoy? No te conocí así, dice, intentando modular su humor y no darse por vencida. Chica, ella solo quiere estar con Samanun Ebri. ¿No entendiste? Dice Lauren, y yo le tapo la boca. Ya basta, Lauren. Voy a llevarte a casa. Hailey, nos vemos. Como quieras, Monsiña, pero recuerda que basta con chasquear los dedos. Me muerde la oreja y luego se aleja, riéndose. Yo solo estaba diciendo verdades, dice Lauren con esa voz tierna de quien ya había pasado su límite hacía rato. Ok, Lauren, ahora vamos. Le jalo del brazo, pasándolo por mi hombro, y la ayudo a levantarse. Casi se cae, pero sostengo su cuerpo y entonces empezamos a caminar hacia la salida. Vamos cabalgando despacio hasta su casa, donde la llevo hasta su cuarto y la pongo sobre la cama. Mon, ¿vas a volver al burdel? Me pregunta mientras le quito las botas. No regresaré. Mon, ¿qué? Si vas al burdel, no voy a ir. Pero si vas, ¿le dices a Camila que la amo? No voy al burdel, Lauren. Termino de quitarle las botas y entonces las pongo en la esquina del cuarto. Mon, ¿qué? ¿Amas a Sam? Me gusta mucho. Empiezo a quitarle la chaqueta. ¿Pero la amas? No lo sé, Lauren. Concéntrate en ayudarme. Pido mientras me esforzaba por sacar las mangas apretadas de sus brazos. Después de mucho trabajo, logro quitarle la chaqueta, la doblo y la pongo sobre la silla en la esquina de su cuarto. Mon, ¿qué pasa, Lauren? Pregunto con tedio. ¿Te vas a casar con Sam? ¿Por qué estás preguntando eso ahora? Hazte un poco hacia arriba, por favor. Intento poner todo en orden, pero no estaba ayudando. Lauren, suelta mi cabello y presta atención aquí. Tu cabello es tan bonito. Ok, gracias. Ahora ayúdame un poco, por favor. Digo entre dientes mientras hacía fuerza para ayudarla a recostarse. Cuando por fin lo consigo, respiro hondo aliviada, colocando toda su ropa bien doblada en la silla. Mon, creo que te gusta mucho, mucho, Sam. Ay, Dios mío. Sí, Lauren, me gusta. Mira, voy a la cocina a traer un vaso de agua, quédate ahí. Mon, no me dejes. Pongo los ojos en blanco. Quiero ir por agua para que tomes cuando despiertes. No, no te vayas. Me jala del brazo y yo me siento en la cama, derrotada. Ella se acurruca cerca de mí y cierra los ojos. Me gusta mucho Ebri, sé que te hace muy bien. Sonrío por la forma infantil en la que se estaba comportando borracha. Quisiera que te casaras con ella, pero no digas que yo dije eso. Como no respondo, abre los ojos verdes y busca los míos. ¿Lo prometes? Me contengo la risa. Lo prometo. ¿Prometes que te casas con ella? No puedo prometer eso. Pone cara de llanto. ¿Por qué? Hablamos mañana, ve a dormir. No voy a dormir si no me dices por qué no quieres casarte con ella. Sí quiero, ¿ok? Abre una sonrisa amplia. ¿En serio? Se emociona y se sienta en la cama. Se lo voy a decir. Empiezo a reír. Está bien, mañana se lo dices. Ahora acuéstate. Vuelve a acostarse, acurrucándose otra vez. Ella es buena para ti. Balbucea con los ojos cerrados. Dios mío, se obsesionó con este asunto. Ahora ya no quería hablar de otra cosa. Me gusta mucho, mi cuñadita. Esa fue su última frase, antes de empezar a roncar y caer en un sueño profundo. Me levanto lentamente de su cama, para no despertarla.
y entonces sigo camino hacia mi casa. Sin embargo, a medio camino, cambio automáticamente mi rumbo y sigo en dirección al puerto de Nassau. Samanún Evri. Creo que no quedó muy extenso, dice Ti, quitándose los lentes y estirándose. Yo también pensé que quedó del tamaño que necesita, ni más ni menos. Agrego, levantándome de la silla y estirando la espalda. ¿Ti? Oímos una voz en el pasillo y ambas miramos hacia la puerta, que todavía estaba cerrada, pero en ese mismo segundo se abre y Mon mete la cabeza dentro, buscando a Ti en la sala. En cuanto nos ve, esboza una sonrisa y entra. «Buenas noches, nerds», dice, y por la forma en que se comportaba, yo ya sabía que había bebido. «Buenas noches, capitana», dice Ti con formalidad. «Sé que pasar la noche en compañía de Sam es una delicia, pero ya es muy tarde, Ti», dice, divirtiéndose con su propio comentario, pero Ti se pone roja como un tomate. Estábamos terminando el documento. Intervengo en la conversación y ella me mira riéndose, con los ojos nublados. Me mira de arriba abajo y se muerde los labios. «Pensé que habías salido con Loren», dice Ti, captando la atención de Mon. «Salimos, pero el burdel no tenía nada interesante y Loren bebió demasiado. Tuve que dejarla en casa». «¿Está bien?», pregunta Ti. «Sí, solo tiene alcohol en la cabeza. Mañana será cuando no lo esté», dice, y luego empieza a reírse. «Bien, pero por aquí ya terminamos, capitana», dice Ti, recogiendo sus cosas y caminando hacia la puerta. «Espérame un poco, Ti, que ya salgo», dice Mon, y Ti la mira a ella, luego me mira a mí y cierra la puerta. «¿Qué estás planeando?». Mon se acerca a mí y me jala de la camisa. «No quiero hablar, Samanún». Desliza la mano por mi pierna y mi cintura, deteniéndose un instante antes de estrecharme con firmeza. «¿Así que no dejaste todo eso en el burdel? ¿No fue ahí donde pasaste la noche bebiendo y coqueteando con otras mujeres?». Pregunto con los celos apretándome el pecho. Ella se ríe de manera traviesa. «¿No fuiste tú quien dijo que no podía estar contigo? Yo soy libre, Samanún». Su mano se desliza por debajo de mi camisa y se detiene en mi cintura. El roce basta para dejarme sin aire por un instante. «¿Estuviste con alguien más, Corncamon?», pregunto con rabia, sintiendo cómo la tensión me consume por dentro. Acerca su rostro a mi cuello, rozándolo despacio y erizando mi piel. «No estuve con nadie, tonta. ¿Por qué crees que vine hasta aquí? Apenas podía pensar en otra cosa, y tú eres la única que consigue calmar todo esto de la manera que me desarma», susurra junto a mi oído, mientras su mano se aferra a mi cintura. «Mon, Ti está cerca». «Shh. Ella me conoce, Samanún. ¿Crees que va a entrar?», dice, y entonces me calla con un beso, dejándome sin palabras. El calor entre nosotras crece de inmediato. Le abro la camisa y la atraigo más hacia mí, perdida en ese instante. «Ay, Samanún», suspira, echando la cabeza hacia atrás y cerrando los ojos, mientras la tensión entre nosotras sigue creciendo. La adrenalina de saber que Ti estaba a apenas unos metros de nosotras volvía el momento todavía más electrizante, y yo sentía que estaba a punto de desmoronarme. Me jala hacia un beso ardiente, arrastrándome de lleno a ese torbellino de sensaciones. Cuando se aparta, lo hace con una expresión traviesa que termina de desarmarme. «Eres un peligro cuando te acercas así. La próxima vez no pienso contenerme tanto. Qué pena que ahora tenga que irme». Pasa la mano por mi nuca y me jala hacia un beso profundo que me deja sin aire. Poco a poco se aparta, dándome un último beso fugaz y, sin más, da media vuelta y se va de allí, cerrando la puerta y dejándome con las piernas temblando en el mismo lugar en el que estaba cuando llegó.